aquí entre dos. Nos da mucho gusto que esté aquí entre dos en Imer Noticias, Alejandra Martínez Armenta, y es periodista y además escritora. Alejandra, qué gusto saludarte. Antes que otra cosa, buenos días. Hola, Pati, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Gritos y silencios, relatos de mujeres en menopausia. ¿Qué te llevó a escribir este libro, Alejandra? Bueno, la idea partió de mi propia circunstancia, de mi propia menopausia. Entonces, pues yo he compartido, ¿no? De mis noches de insomnio, de mis mañanas con rigidez en las manos, de mis bochornos y de muchos de estos síntomas que yo comencé a experimentar y que empecé a detectar que había poca información respecto a lo que estaba yo atravesando, a este proceso. Y fíjate que comparto contigo que poca información, porque además a mí me ha tocado prácticamente vivir un infierno respecto a la menopausia, y hay una especie como de, podría yo llamarlo, desdén, incluso desde los propios médicos, cuando las mujeres decimos, nos pasa esto y nos sentimos muy mal. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, por supuesto. Mira, menos del 7% de los médicos en México están capacitados o entrenados para poder atender mujeres en menopausia o en perimenopausia, que son todos los años antes, durante y después de la menopausia. Entonces, pues justo lo que nos encontramos es esto que tú mencionas, ¿no? Médicos que o no saben qué decirte o simplemente pues te responden, eres mujer, es lo que te toca, pues no hay nada que hacer, aguántese usted y váyase a su casa, sin por lo menos explicar qué es lo que está pasando, qué síntomas, qué se puede hacer para remediar estas molestias que, como tú dices, a veces se convierten en un infierno. Así es, dependiendo de la afectación, porque de acuerdo también con lo que he leído al respecto, pues no todas las mujeres atraviesan por una situación igual, no todos los tratamientos resultan igual de eficaces para todas, es decir, es muy complejo, Alejandra Martínez Armenta, por eso la importancia me parece, de que hayas escrito este libro, Gritos y Silencio, relato de mujeres en menopausia. ¿Cuál sería el punto en común de todos estos relatos que encontraste, Alejandra? Bueno, el primero justamente es esta dificultad para acceder a un servicio médico que las oriente y las atienda. Todas las historias tienen esa como línea de, sin importar si es en la medicina pública o en la medicina privada, el conflicto, la dificultad para que las y los médicos puedan realizar de entrada un diagnóstico. Y después, bueno, pues ya pasar al tema del tratamiento, de las recomendaciones, los tips, las sugerencias para la vida diaria. Ese es uno. El segundo, pues tiene que ver con el miedo y el desconocimiento de no saber qué me está ocurriendo y qué más me va a pasar. Y pues eso genera mucha incertidumbre. Así es, pero además sabemos que esta situación afecta a las mujeres en muchas áreas de su vida, desde la salud mental, la salud física, por ejemplo, la llegada del sobrepeso de pronto, pero también la situación laboral, la situación con las parejas, con los hijos, es decir, es una combinación de muchos problemas que desafortunadamente, me parece, están invisibilizados. ¿Qué nos dices al respecto? Exactamente. Nadie o prácticamente nadie habla. No hablamos nosotras como mujeres con nuestras amigas, con nuestras hermanas, con las compañeras de trabajo, mucho menos con los compañeros, con la pareja, ni con los hijos, como bien refieres. Entonces, bueno, pues si nosotras como mujeres no entendemos lo que nos está pasando, todo este entorno en el que nos movemos y nos desarrollamos menos. Y entonces, pues, aparecen estas frases que estigmatizan y que, bueno, pues es la señora menopáusica, es la señora que está neurótica, quién sabe qué le falta,
que pues que todo el tiempo está enojada, irritable, y que bueno, pues el bochorno, que es uno de los síntomas más comunes, está también presente, y eso también se puede volver motivo incluso de burlas. Así es. Y fíjate que no sé si tú coincidas conmigo, Alejandra Martínez Armenta, que muchas veces también parte de las propias mujeres que están atravesando por una circunstancia difícil durante la menopausia, que precisamente el estigma las lleva a callar, a no hablar del problema. Exactamente. Por muchos años, la menopausia se vio como sinónimo de dos cosas: enfermedad, por un lado, y envejecimiento, y por lo tanto el fin de la vida de una mujer. Entonces, pues obviamente con esa mentalidad en el ámbito social, pues muchas mujeres lo menos que querían era reconocer o llegar a esa etapa. Y entonces hay una negación, todavía la hay en algunos sectores, pero nuevamente tiene que ver con esta desinformación que hay respecto a qué es lo que ocurre y sobre todo que no se trata de una enfermedad, que no es el fin de la vida, sino es el inicio de una nueva etapa en la que efectivamente hay muchos cambios emocionales, físicos, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y que simplemente necesitamos adaptarnos a esta nueva circunstancia. Que haya una mayor empatía por parte de los médicos, las médicas incluso, que haya más conocimiento y que lo importante sería que se diera una atención integral, situación que también resulta muy complicada porque pues resulta altamente costosa. ¿Consideras que estoy en lo correcto? Sí, efectivamente es costosa si te atiendes en la medicina privada, porque bueno, cada mujer, o más bien cada menopausia es como cada mujer, completamente diferente. Y entonces los tratamientos que podemos tener como apoyo para sentirnos mejor y aminorar todos estos síntomas que dicen en la medicina que son más de 100, pues lo que ocurre es que de pronto sí, en la medicina privada se vuelven muy costosos y los médicos y médicas que atienden el tema son muy poquitos. Entonces también se encarece mucho el costo de la consulta. Obviamente eso es poco accesible. Sin embargo, yo te diría que dentro del sector público, en el sector salud, hay guías donde sí se habla de cuál debe de ser el tratamiento que se le debe dar a la mujer en menopausia. ¿Cuál es el problema? Que las escuelas no están formando a los médicos en este tema, ni siquiera cuando están en su especialidad de ginecología. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que entran al campo laboral y es un tema completamente desconocido. Y pues en el sector público no se atiende, las mujeres no lo expresan y por lo tanto pues no hay, se vuelve un círculo vicioso. Sin embargo, hay medicamentos en el sector público, en los hospitales hay estrógeno vaginal, hay estrógeno tomado creo que sí es tomado, pero sí hay maneras. Claro. El problema es que no se está atendiendo, no se está viendo. Y pues ahí sí necesitamos alzar la voz. Por supuesto, importante hablar de este tema, por eso te agradecemos mucho que estés con nosotros aquí entre dos, Alejandra Martínez Armenta, porque tú tocas el tema de los tratamientos y tú como periodista seguramente sabes que también hubo por muchos años el estigma, por así decirlo, o el desconocimiento, o no sé si hubo otro factor, que satanizaron precisamente la utilización de reemplazo hormonal en las mujeres porque lo consideraban por un estudio, un estudio que no fue tan vasto, que podría provocar cáncer en las mujeres. Esto también afectó, ¿estás de acuerdo? Claro, eso fue como algo muy importante para justamente como vetar todo el uso de hormonas sustitutas. Y justamente que entre los médicos y entre las mujeres creciera el miedo para no utilizarlos. Por fortuna, hace unos meses
ya se logró que dentro de esos medicamentos o en esos medicamentos se quite esa leyenda de que pueden causar cáncer y pues eso ayuda. Sin embargo, lo que no ayuda es que como los médicos no se actualizan, sigue habiendo muchos médicos y médicas que se resisten a recetarlo, pues porque dicen en automático te va a dar cáncer y si lo tomas mucho tiempo te va a dar cáncer. Cuando la realidad es que, como bien mencionas, este estudio se hizo hace algunos años con muchos sesgos y con unos resultados que tuvieron diversos errores. Se corrigió, pero eso ya no se difundió tanto, ¿no? Y bueno, pues en medio de esto fue que quedamos las mujeres, que ahora por eso estas respuestas de bueno, pues aguántese, ¿no? Claro. Váyase a su casa y aguántese. Claro, y además, justo te quería preguntar esto, Alejandra Martínez Armenta, en Gritos y Silencios, relatos de mujeres en menopausia, ¿qué caso te impactó más de lo que pudiste escuchar? Mira, fueron diversos porque, como mencionas, la menopausia tiene mucho impacto en diversas esferas de la vida. Pero, por ejemplo, está el caso de Talina, una joven a la que le retiraron los ovarios porque le hicieron una histerectomía a los 25 años. Y entonces, de la noche a la mañana, a sus 25 años, comenzó a estar en menopausia. Desde entonces, pues ha experimentado síntomas así dramáticos, se le cayó el pelo, entró en una gran depresión, hoy tiene 38 años. Y bueno, pues una vez que ya le aclararon, pues afortunadamente le han estado indicando y recetando el que tome sus hormonas sustitutas. Ese fue uno, pero también te diría que quienes me narraban la parte esta de sus síntomas como tan intensas, ¿no? Hay un caso de Miriam, por ejemplo, ¿no? Ella dice, era una locura el tema de los bochornos. Se ponía un trapito en la frente, en el cuello, en el pecho, se desconcentraba completamente en su casa y en el trabajo, perdía como toda la forma, ¿no? Ya no podía más que unos minutos estar enfocada en este tema, de estar viendo cómo se bajaba el calor. Entonces, esos fueron unos, y escuchar de viva voz las historias de las mujeres que no tomaron nada, que hoy tienen 80 años y que están padeciendo con osteoporosis, con hipertensión, con diabetes. Así es. Por eso de verdad que muy relevante el que hayas escrito este libro, que además tiene un título muy fuerte, ¿no? Gritos y silencio, relatos de mujeres en la menopausia, porque efectivamente hay gritos de dolor, pero también hay mucho silencio que por fortuna poco a poco pues está acabando, porque efectivamente hoy se habla más sobre este problema que es parte de la vida de las mujeres, sí, parte de la naturaleza, pero que tiene sus complejidades y que tendría que tratarse efectivamente pues con medicamentos, porque los hay, con todo tipo de apoyos, de terapia, pero que sin embargo pues todavía apenas es que se empieza a hablar al respecto. Exactamente. Me parece que la buena noticia es que poco a poco se va hablando del tema, se van abriendo espacios como este en el que tú muestras interés por el tema, y poco a poco, ¿no? Se tratará de ir construyendo, de alzar la voz para justamente poder posicionarlo dentro de la agenda pública y que deje de verse como un tabú. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo, Alejandra Martínez Armenta. Ya seguramente te has de imaginar qué fue lo que pasé durante esta etapa. Bueno, si te dijera que hasta ataques de pánico, entre otras cosas. En fin, y sé del caso de muchas mujeres que han caído en depresión severa, con problemas de trastorno de ansiedad. En fin, por fortuna, insisto, qué bueno que se hable más de este tema, y ojalá que muchas que nos están escuchando y también muchos, por favor, se interesen en este libro Gritos y Silencio, relato de mujeres en menopausia. Alejandra Martínez Armenta, muchas gracias por haber estado aquí entre dos.
Gracias a ti, Pati. Es un placer y un privilegio poder haber platicado contigo. Muchísimas gracias igualmente y ojalá de verdad, si nos puedes decir dónde pueden encontrar tu libro. Se puede comprar en Amazon y también directamente si me escriben a mis redes sociales, Alejandra Martínez Armenta, directamente conmigo. Muchas gracias, Alejandra. Éxito. Gracias, Pati. Gracias. Hasta luego, Alejandra. Buenos días. Hasta luego. Bye. Aquí, entre dos.